cargas, toda ansiedad, todo problema, Señor, tú lo has llevado y lo has quitado de nuestras vidas. Hoy estamos en el mejor lugar, porque tu presencia está en este lugar. Hoy estamos en el mejor lugar, Señor, que es habitar en tu presencia. Y es allí donde hay plenitud de gozo. Es allí, Señor, donde sentimos plenitud. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado: estás en el mejor lugar. Aleluya. Estamos en el mejor lugar. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, amada iglesia. Aleluya. No hay lugar, hay un coro hermoso que dice: no hay lugar más alto y más grande que estar a los pies de Jesús. Amén. No hay un lugar más lleno de plenitud que es en la presencia del Señor. Hoy estamos aquí, hermanos. El Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno en esta hermosa tarde. ¿Y cuántos están contentos? Este culto debería ser el culto donde nosotros nos desestresamos. Usted tiene que salir de aquí ligerito, livianito, porque hemos traído cargas, hemos traído quizás dificultades, y aquí, hermanos, uno las deposita y usted se mentaliza que todo eso se lo lleva el Señor. Y uno sale de aquí transformado, uno sale de aquí diferente. Pero yo creo que el cristiano tiene que ser una persona de convicción. Si en su vida no existe convicción, estamos perdiendo el tiempo. Usted tiene que estar seguro al Dios que usted predica, al Dios en quien usted sirve. Usted tiene que estar seguro que el Dios en quien usted cree hace milagros y obra maravillas. Y siempre decimos: el tiempo de los milagros no ha pasado. Esa cajita que está por allí donde usted deposita su petición es un acto de fe. Y creemos que lo que depositamos allí, Dios lo va a responder. Amén. Hay que hacerlo con convicción. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Gracias le doy a mi Dios poderoso, al Señor eterno, por esta oportunidad y compromiso, amén, de estar al frente de su iglesia, trayendo una palabra, hermanos, que no sea de mi mente, de mi pensamiento, sino que sea una palabra puntual para alguien que la necesita, amén. Hermanos, y hace unos días estuve hablando de esto, quise traerlo acá a la iglesia, y por mucho tiempo es una porción de la Biblia que uno la tenía como excluida solamente para las damas, para servicios de damas, servicios de Dorca, y uno siempre cuando escuchaba la palabra Dorca siempre lo llevaba a las damas. Pero yo decía: pero ¿por qué si cuando somos damas escuchamos de Pablo, de Juan, de Pedro, también escuchamos? No hay exclusividad, porque toda la iglesia también escucha de Dorcas, ¿verdad? Entonces yo quisiera en esta noche, en esta tarde, que pudiéramos leer en el libro de Hechos, capítulo 9, en el verso 36 en adelante. Y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 36 en adelante. Y quiero invitarles brevemente a que se coloque sobre sus pies y podamos leer estos versículos de la palabra del Señor. Amén. Si usted no tiene Biblia, allí también va a estar proyectada la palabra de Dios. Podamos leer con entendimiento y que sea nuestro Dios poderoso dándonos discernimiento. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía.
cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Vamos a darle una vez más gracias al Señor por su palabra. Gracias, Jesús, una vez más por esta oportunidad que aún tenemos acceso a tu palabra, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque ellas nos dan testimonio de ti. Ellas nos edifican, Señor. Ella es la que penetra en nuestros corazones para hacer una obra transformadora. Gracias, Jesús, en esta hora por tu palabra, en tu nombre poderoso. Amén. Y dando un gloria a Dios, pueden sentarse. Y he titulado esta reflexión Lecciones de Dorcas. Amén. Lecciones de Dorcas. Hace algunas semanas atrás hubo una noticia que quizás muchos escucharon acerca de un barco en Estados Unidos que chocó contra un puente de Baltimore, y este puente colapsó, se cayó y 6 personas que estaban en la parte de arriba trabajando perdieron la vida. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Fue muy sonada hace unos días atrás y me llamó la atención. Era porque en la noticia que estaba leyendo decía que lo de los 6 inmigrantes que perdieron la vida, 4 eran NN. Y entonces me puse a leer qué significaba NN y resulta que era muy común en estos países donde llegan muchos inmigrantes, llegan indocumentados o algunos falsifican papeles o llegan o no son identificados en la parte legal como tal. Y son personas que para la ley no tienen nombre. Y cuando mueren, son enterrados bajo las siglas NN, que significa sin nombre en inglés, no name. Y me llamó la atención porque son personas que quedan en el anonimato. Son personas que no tienen una sepultura digna, en que nadie los recuerda, en que son olvidados al momento de fallecer porque sencillamente no tenían un nombre con cual pudieran ser identificados. No hubo un familiar que los reclamara, no hubo nadie. Y leí que desde hace muchos años en Estados Unidos existe esta modalidad. Hay muchos sepulcros y solamente tienen las siglas NN. Amén. Y me pareció triste, ¿no? Luego salían más adelante, le hice algunos días seguimiento a la noticia. Y luego algunos familiares identificaron a sus familiares y bueno, aparecieron los nombres. Pero lo que me resultaba curioso es que era normal que en estos países o que allá en Estados Unidos muchas personas eran enterradas sin nombre y eran completamente olvidadas porque sencillamente habían muchas tumbas con NN. Amén. Pero no fue el caso de Dorcas. No fue el caso de Dorcas. Y como les decía hace unos momentos atrás, esta porción de la Biblia, por mucho tiempo, nosotros que quizás tenemos un poquito de años en el Señor, siempre la hemos hecho exclusiva esta lectura para actividades de damas. Siempre se habla de Dorcas, es cuando es para referirse a damas, cuando son servicios de mujeres, cuando son enseñanzas de mujeres. Y nunca me había detenido a pensar que había lecciones de vida para todos nosotros. Y porque la palabra de Dios es una inspiración divina y toda, dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para darnos conocimiento. Amén. Y una de las primeras lecciones que nos enseña esta porción de la Biblia, y es la primera lección, es que el servicio es una memoria que resucita. Se lo voy a repetir. El servicio es una memoria que resucita. Amén. Dice el versículo 36 de Hechos del capítulo 9, que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amén. Desde el momento que nosotros somos llamados a servir al Señor, ya empieza a crecer en nosotros un espíritu de servicio.
Desde el momento en que usted es llamado por Dios, comienza a nosotros inquietarnos el deseo de servir en algún área. A veces creemos y nos limitamos que el servicio solamente aquí en el altar. Pero hay muchas personas que están haciendo un trabajo para Dios, que quizás usted no las ve, pero ellas están haciendo también que el reino de los cielos sea establecido también. Amén. Son personas que sirven. Y muy difícilmente cuando alguien sirve al Señor es olvidada. Ni el mismo Dios olvida lo que nosotros hacemos. Dice en una porción de Crónica que no desfallezcan vuestras manos porque hay recompensa para vuestra obra. Y uno de los evangelios dice que ni aún un vaso de agua quedará sin recompensa. Cuando usted tiene ese espíritu de servicio, muy difícilmente alguien lo va a olvidar. Y cuando usted tiene una adversidad, o usted tiene un problema, o usted tiene una caída, pero usted anteriormente ha sido una persona que sirve, siempre van a haber personas dispuestas a levantarlo porque no van a olvidar su servicio. Amén. Hay personas que sencillamente creyeron que creer, valga la redundancia, que creer en Dios es solamente asistir de vez en cuando a la iglesia, ocupar un asiento e irse como si nada hubiese pasado. Y es lamentable porque cuando una persona así cae, es olvidada. Son como esos NN que como que no pasaron nunca por la iglesia. Pero cuando hay un espíritu de servicio, ese espíritu de servicio es capaz de resucitarnos de donde estemos. Ese espíritu de servicio es capaz de levantarnos, porque siempre va a haber alguien que lo recuerde. Y si humanamente no hay alguien que lo recuerde, Dios no va a olvidar la obra que usted ha hecho. Y el nombre de Jesús va a ser invocado en su vida y podrá levantarse nuevamente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, el servicio es una memoria que resucita. Y me pareció curioso porque la Biblia, la única persona o mujer que fue llamada discípula fue Tabita. No existe otra mujer en la Biblia a quien se le atribuyó este título como discípula. Solamente fue Tabita. Siempre se refería a discípulos en general, pero cuando hablaron de Tabita, se refirió a una discípula, porque era alguien que estaba dispuesto a seguir, a servir. Y dice la palabra de Dios que abundaba, no escaseaba, abundaba en buenas obras. Abundaba en buenas obras y abundaba en limosnas. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos ver la necesidad de nuestro hermano. Es necesario que nosotros podamos escuchar las necesidades, las carencias, y nosotros podamos también ser parte de los que abunden en buenas obras. Que nosotros seamos parte de brindar ese servicio, hermano. Nosotros somos la red social más grande. No es el Facebook, no es el Instagram, es la iglesia, es una red social. Usted está conectado con su hermano. Usted es parte de la necesidad de su hermano. Y cuando usted se conecta de tal manera con su prójimo, usted puede ver la necesidad y puede también abundar en buenas obras. Qué triste es hacernos indiferentes, hermanos, hacernos de oídos sordos. Cuando escuchamos que alguien está atravesando una situación difícil, usted solamente diga, voy a orar por ti. Pero usted teniendo la posibilidad de dar una ayuda, cerramos nuestras manos y nuestro corazón. Dios quiere personas con espíritus de servicio. Y gracias a Dios por esta iglesia que hay un espíritu de servicio. Hermano, yo recuerdo los primeros días que yo llegué a esta iglesia, muchos se abocaron a mí, me preguntaban qué necesitaba, me daban sábana, ropa, hermano. Yo llegué con una maletica para mí y mis 2 hijos. Y ahora no hallo dónde meter tanta ropa en el closet de mi casa. Pero había una iglesia con un espíritu de servicio. Hermano, esa obra no es olvidada. Si hay un momento de caída y un momento de flaqueza, crea que Dios va a recordar lo que usted ha hecho por su prójimo. Crea que ese espíritu de servicio lo puede levantar, lo puede resucitar. Porque el servicio tiene una memoria que resucita. ¿Cuántos le da la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza al Señor? Aleluya. Necesitamos tener ese espíritu de servicio. El Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Y Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Imagínense el mismo Dios del cielo, el Dios que hizo el universo, las galaxias, el cosmos, todo lo que existe, venir a lavar los pies de unos simples discípulos. Hermano, eso no tiene medida ni capacidad de entendimiento. Y ahora muchas veces nosotros
alcanzamos quizás una posición y se nos olvida que somos hechos del polvo. No podemos olvidar que Dios nos llamó para servir. Amén. Aquí todos somos miembros los unos de los otros. Y la palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Amén. Usted es llamado a servir. Somos llamados a servir. Hermanos, somos llamados a ser servidores del reino de los cielos. Somos llamados a servir. No condicione las oportunidades que Dios le da. A veces queremos esperar cuando yo pueda predicar, cuando yo pueda estar ahí al frente, es que yo voy a comenzar a hacer algo. Desde allí abajo usted lo puede hacer. Allá afuera hay personas esperando escuchar palabra de Dios. Eso es servir a Dios. Aleluya. El servicio no tiene hora, no tiene caducidad, no tiene tiempo. Usted puede servir en cualquier momento a Jesús. Somos vasos en sus manos. Somos vasos de honra, somos vasos de barro, dispuestos a servir para el reino de los cielos. Así que cuando usted sirve, usted va a ser recordado. Cuando usted sirve, ni Dios mismo se va a olvidar de lo que usted ha hecho para su obra. Gloria al nombre de Jesús. La segunda lección que me da esta porción de la Biblia está en el versículo 38. Y dice, y como Lida estaba cerca de Jope. Diga eso, y como Lida estaba cerca de Jope. ¿Sabe que en Dios no existe casualidades? En Dios no existe coincidencias. Y uno puede llegar a pensar, qué casualidad que Pedro estaba en Lida. Qué casualidad que allá estaba Pedro y salieron corriendo rapidito 2 discípulos a llamarlo para que resucitaran a Tabita. En Dios no existen casualidades. Dios siempre está cerca. ¿Sabe? Nosotros olvidamos cuando estamos en un momento de dificultad, olvidamos qué tan cerca está Dios de nosotros. Pero dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dios nunca se aleja y sus promesas son verdaderas, son reales. Dice su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre está cerca. En cualquier problema, en cualquier necesidad, hermano, qué bueno es recordar que siempre Lida está cerca de Jope, que Dios estaba cerca de la necesidad, que Dios estaba cerca para hacer el milagro. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? No existe una coincidencia. Y sabe que nos enseña el Salmo 23, nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios siempre está con nosotros, aún en el valle de sombra de muerte. Y qué difícil es estar atravesando un valle de sombra de muerte. Muchos quizás lo hemos atravesado y olvidamos que Dios está ahí, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Lida estaba cerca de Jope. Dios siempre está dispuesto y está cerca para hacer el milagro. En Dios no hay coincidencia. Y Dios no se limita a estar lejos y escucharnos desde lejos. Él siempre está cerca. Nosotros somos los que comenzamos a distanciarnos, pero Dios empieza a jalarnos con sus lazos de amor. Comienza a querer que nosotros nuevamente nos acerquemos a Él. Y cuando estamos pasando el problema, la adversidad, hay que recordar que Lida está cerca de Jope. Que podemos recurrir rápido al que va a efectuar el milagro. Que podemos recurrir rápido al que nos va a brindar auxilio, al que nos va a brindar socorro, al que nos va a dar la protección que necesitamos. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. La tercera lección que me enseña esta porción de la Biblia está en el versículo 40. Y dice la palabra de Dios, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y aquí, dentro de esta lección que nos da la palabra de Dios, yo pude también ver 3 lecciones más. Y la primera, yo titulé esta lección, Pedro fue directo y puntual. Pero lo primero que puedo aprender de este versículo es que él sacó a todos. Y eso me hace recordar unas historias antes cuando Pedro andaba con Jesús y fue a hacer la sanidad de la hija de Jairo.
Y dice que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se fueron a la casa de Jairo y su hija estaba muerta. Y cuando llegó había una multitud que se agolpaba y cuando Jesús dijo, no, ella todavía está dormida, muchos se burlaron, dice la palabra de Dios. Amén. Y sin embargo Jesús vino y sacó a todos y solamente dejó que entraran sus padres y entraran los que andaban con él. Y ahora yo veo a Pedro tomando la misma actitud que Jesús y dice la Biblia que él sacó a todos. Y yo lo puedo visualizar en una manera individual y en una manera colectiva. Es necesario sacar las dudas que nosotros tenemos para que un milagro se efectúe. Es necesario que cuando usted va a orar, saque de su mente esa incertidumbre y esa duda de que se puede efectuar ese milagro que usted está pidiendo. Cuando usted pida algo, dice la Biblia, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ¿qué dice? Semejante a las olas del mar. Hermano, es necesario sacar la duda de la mente cuando usted va a pedir algo al Señor. Y cuando lo vemos de una manera colectiva, es necesario sacar las personas que nos impidan llegar a Dios. Es necesario sacar las personas que nos hacen estorbo para que la oración pueda llegar. Porque ¿sabe qué? Muchas veces queremos orar por un milagro, pero hay personas que dudan de que ese milagro sea efectuado. Hay personas que ponen en duda el poder de Dios. Y esas personas necesitamos sacarlas. Necesitamos quitarlas y quedar a solas con Dios para que el milagro pueda hacerse en el nombre de Jesús. Es necesario sacarlos. Hace unos días estábamos en la reunión del MID y el pastor hablaba sobre una posible estadística de los que serían salvos. Y la Biblia nos habla de que los que creemos, de los que estamos en la iglesia, un 50% serán dejados. Pero el pastor hablaba de que ese porcentaje podía reducirse. Y eso también pasa con el acto de fe. Quizás habemos 100, pero de esos 100, quizás 50 son los que tengan fe para que un milagro se efectúe. A veces pasan acá y hermano, si usted no siente orar por alguien o usted no siente esa autoridad de Dios para orar, ese poder, hermano, uno siente cuando está recargado del poder de Dios para orar y para que se efectúe el milagro. Hermano, no imponga las manos. Salga de ahí porque el milagro se perturba, no se efectúa nada. Y es necesario sacar a las personas que no creen en que se pueda realizar la obra. Necesitamos estar cargados de fe para que el milagro sea hecho. Pero necesitamos sacarlos, hermanos. Tanto cosas de nuestra mente como personas incrédulas. Jesús las sacó cuando fue a resucitar a la hija de Jairo. Y Pedro sacó a todos los que estaban en la casa de Tabita. Porque habían personas que podían interrumpir ese acto de fe. Habían personas que podían ser un estorbo. Cuando la hija de Jairo, las personas se burlaban cuando Jesús dijo, ella aún duerme. Y así hoy día hay personas. Cuando usted va a orar por alguien, por dentro personas, este no se va a curar, que vaya un médico. Hermanos, eso son perturbaciones y esa oración no puede alcanzar su hecho. Necesitamos sacarlos, hermanos. No se acerque si usted no tiene fe, no tiene la autoridad suficiente. Quítese de ahí, deje personas de fe que impongan las manos. Deje a las personas de fe que hagan el milagro, que Dios haga el milagro a través de ellos. El segundo punto que me enseña este versículo 40 es que Pedro invocó el nombre de Jesús. Dice, y Pedro se puso de rodillas y oró. El Señor nos enseña en su palabra que siempre, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, siempre había que comenzar con esa autoridad de declarar el poderío de Dios. Y yo me imagino que Pedro se volteó y comenzó a invocar el nombre de Jesús para cargarse, hermano. Uno siente como cuando se está recargando de esa autoridad cuando invoca el nombre de Jesús. Y uno siente el momento cuando está listo para poder poner las manos en oración. Yo no sé si usted lo siente, pero yo tengo primero que invocar el nombre de Jesús para sentir que ese poder está sobre mí y que ahora estoy autorizada por el Dios del cielo. Y Pedro dice primero que él oró.
Y la tercera lección que me enseña es que él, dándose la vuelta, le dijo, Tabita, ¿qué le dijo? Levántate. Y Pedro fue muy puntual. Yo no veo oraciones cargadas de palabras plenipotenciarias y difíciles de pronunciar. Y eso me recuerda cuando Jesús enseñaba sobre la oración, que él decía, no hagan vanas repeticiones. Y uno de los salmos dice que aún no está la palabra en nuestra boca y él ya la sabe. Hermano, Dios sabe lo que tiene que hacer con cierta situación. Sea puntual en lo que usted va a pedir. Sea puntual en la petición. Hermanos, recargamos oraciones de palabra creyendo que con más palabras Dios nos va a escuchar. Hermano, hay que ser puntual y decisivo y tener la fe y la convicción de eso que usted está pidiendo va a ser hecho en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay una enfermedad, eres sano en el nombre de Jesús. Hay un problema, ese problema es resuelto en el nombre de Jesús. Pero hay personas que aprenden muchas palabras. Y eso lo vemos en la iglesia. Personas que aprenden palabrería. Y los escribas, los fariseos en aquel tiempo eran así. Y ellos creían que por sus vanas palabrerías iban a alcanzar la gloria. Dios no necesita muchas palabrerías. Dios necesita corazones llenos de fe. Dios necesita mentes llenas de convicción. Sea puntual y preciso en la oración que usted vaya a hacer. Hermano, pero saque la duda. Invoque a Jesús y haga la palabra, declare la palabra con fe. Dele la gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, vamos a unirnos a personas que nos lleven al cielo. Cuando hayan personas mediocres en la iglesia, hermano, aléjese. El proverbista, el hombre más sabio de la tierra, él decía, si andas con sabios, sabio serás. Pero si andas con necio, hermano, necesitamos unirnos a gente que nos lleve a niveles más altos de lo que usted tiene. De lo que yo tengo. Únase a personas llenas de fe. Únase a personas que conozcan de la palabra de Dios. Únase a personas que crean más que usted incluso. Únase a personas que lo lleven al cielo. Pero queremos hacer amistades con personas que más bien quieren criticar, quieren murmurar, quieren pasar hablando de lo malo que hay, de lo que si ellos fueran podrían hacer. No, hermano, únase a personas que los lleven al cielo, únase a personas que nos eleven, únase a personas espirituales, únase a personas que nos aumenten la fe. Ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos tener. Que usted cuando hable con esa persona, hermano, usted sienta también que se está recargando. Que yo quiero ser como ella. Pero usted habla con una persona mediocre y usted sale hasta con dolor de cabeza. Y usted sale tenso. Y usted sale hasta cabizbajo, se deprime, le da ansiedad, le da de todo. Hermano, pero cuando usted habla con personas que están llenas de fe, que hablan de las victorias del Señor, que hablan de milagros, que hablan de proyectos, que hablan de propósitos en Dios, hermano, usted sale con una fe que provoca volar. Esas son las personas con las que tenemos que andar nosotros. Hermano, y que todo, mire, yo siempre repito esto y lo repito en la clase y lo digo aquí porque Pablo lo decía, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Todavía no lo hemos alcanzado. Hay personas que tienen más fe que yo y es la verdad. Y hay personas que quizás tienen más fe que yo, otras que tienen menos fe que yo. Pero la palabra de Dios dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Todavía ninguno podemos decir eso a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ninguno hemos alcanzado eso. Pero ese es el nivel que tenemos que llegar. ¿Y cómo logramos eso? Uniéndonos a personas que nos eleven, nos acerquen a Jesús. Hermano, cuando usted se siente con alguien, esa persona comience a hablar que si yo fuera tal cosa lo hiciera mejor, o que si tal cosa sería mejor si yo estuviera, o si aquel hermano o aquella hermana, hermano, salga de ahí, sacúdase los pies de ese lugar. Usted necesita unirse a personas que lo lleven a Dios, que lo acerquen a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces necesitamos estar al lado de esas personas. Amén. Y la cuarta lección, solamente
pude sacar 4 lecciones de Dorcas. Y la cuarta lección es que no se trataba de Dorcas. Por mucho tiempo leí esta historia y siempre creí que se trataba de la resurrección de una mujer. Y siempre lo veía desde ese punto de vista. Siempre era Dorcas, siempre era Dorcas. Pero me puse a meditar en esta porción de la Biblia y entendí que no se trataba de Dorcas. Mientras todas las viudas y toda la comunidad de Jope veían a una mujer muerta, Dios estaba viendo un pueblo muerto. Mientras todos esperaban que ya no iban a tener esperanza porque la que les daba el pan y las túnicas se había muerto, Dios quería ver un pueblo que dependiera de él y no dependiera de Dorcas. Mire lo que dice el versículo 42. Dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Usted puede ver la historia desde el punto de vista que era una mujer que resucitó, pero la historia trata de la resurrección de una nación, de la resurrección de Jope. Si Dios no hubiese levantado a Dorcas, Jope tampoco hubiese creído en el Señor. Si Dios no le hubiese hecho el milagro, todavía esa nación, o en ese momento, ellos no hubiesen tenido la creencia en el Dios verdadero. Muchos lloraban porque ya no tendrían más quien les diera. Y Dios no quiere gente que dependa de otros. Dios quiere gente que dependa de Él. Dorcas les daba pan y les daba túnicas terrenales, pero Dios quiere darles pan y túnicas celestiales. Dios tuvo que matar a Dorcas para resucitar a Jope. Dios tuvo que matar a Dorcas para levantar a un pueblo y que conocieran el nombre de Jesús. Y sabe que yo entiendo que hay en la vida situaciones que Dios va a hacer que mueran para que resuciten otras. Que va a haber situaciones en la vida de nosotros que vamos a tener que desprenderla de nuestra vida para que otras cosas sean resucitadas. Yo he tenido que desprenderme de cosas materiales. He tenido que dejar negocios, proyectos, relaciones. Pero Dios tenía un propósito diferente. A veces no se trata de lo que yo quiero, sino es de lo que Dios quiere. Porque sabe que nosotros tenemos una vida individualista y nosotros creemos que todo se trata de nosotros, que el problema que estoy atravesando y la tierra tiene que girar en torno de mí. Pero no se trata de eso. Dios hace pasarnos por procesos para resucitar otras cosas. Dios, hay enfermedades que tenemos que atravesar para inyectarnos fe y fe en los que están alrededor de nosotros. Hay problemas que tenemos que atravesar para que otros alrededor crean en el nombre de Jesús. Entonces muchas veces Dios mata, Dios hace que mueran situaciones para resucitar otras. No se trataba de Dorcas, se trataba de Jope. No se trata de su problema, se trata de lo que usted va a hacer con ese problema. Se trata de lo que usted va a impactar a través de ese problema. A través de la resurrección de esa enfermedad, de ese problema, de esa necesidad. Yo estoy segura, y lo digo en el nombre de Jesús, que diferentes cosas van a resucitar de su vida. Pero tenemos que entender que no se trata de ese proceso mío, sino de lo que Dios va a hacer a través de ese proceso. Procesos dolorosos, procesos difíciles. Cuando usted lee el capítulo 9, lee esta porción de Dorcas, muchos estaban llorando alrededor del ataúd de Dorcas. Y traían como memorándum lo que ella hacía, las túnicas. Pero esos mismos que lloraban por una muerte, después glorificaban a Jesús por una resurrección. Quiero invitarles a colocarse de pie en esta tarde. Y yo no sé el problema que cada uno de nosotros atraviesa o cada uno de ustedes atraviesa. Pero algo sí les digo en el nombre de Jesús. Ese problema no es para muerte. Es para que el nombre de Jesús sea glorificado en su vida.
No cuestione por qué Dios me hace pasar por esto, sino qué me quieres enseñar a través de esto. ¿Cuántas personas van a creer después que mi problema sea resucitado? Hay matrimonios que están muriendo, pero Dios quiere resucitarlo para que usted luego pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Hay personas atravesando enfermedades ahora, pero que Dios les quiere dar una nueva oportunidad para que usted testifique y por medio de ese testimonio muchos crean, porque no se trata de su problema. No se trataba de Dorcas, se trataba de un pueblo entero que necesitaba ser resucitado. Todas las personas que le rodean a usted necesitan conocer a Jesús. Y a veces se nos dificulta predicarles el evangelio. Y sabe que Dios no mira o no nos hace atravesar por problemas para castigarnos muchas veces, para enviarnos un juicio divino, sino que a través de ese proceso, de esa muerte, los que están alrededor puedan creer que el Dios que usted predica hace milagros. Yo no sé en esta hora, en esta noche, si hay personas que están pasando proceso, pero yo quiero hacerles una invitación. Y quiero decirle que ese proceso no depende, o eso que usted está atravesando, no es por usted. Que ese proceso no se trata de usted. Se trata de que debe predicar el evangelio. Se trata de que alrededor de usted hay personas que necesitan ver el poder de Dios. Hermano, hay personas necesitadas de Dios y nosotros seguimos con nuestros labios cerrados. Hay personas necesitadas de Dios y hacemos caso omiso. Y después cuando viene el proceso, viene la dificultad, decimos: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero hoy Dios quiere comenzar a resucitar situaciones. Dios quiere comenzar a resucitar problemas. Dios quiere comenzar a resucitar adversidades, para que los que están alrededor crean en el Dios que usted predica. Para los que están alrededor puedan ver que ese Dios que usted predica hace milagros y hace maravillas. No se trata de Dorcas, se trata de Jope. No se trata de usted, se trata de los que están dependiendo de usted, de los que están alrededor, de nuestras familias. ¿Cuántas familias aún de nosotros no han creído en Jesús? Y nosotros todavía hacemos caso omiso y somos tan egoístas con la salvación. Y nos callamos porque es más fácil ignorar el problema. Pero cuando viene el proceso, entonces comenzamos a cuestionar y decirle: ¿por qué a mí? Pero piense que Dios va a resucitar ese proceso para que la gente, esa familia suya, esos vecinos suyos, esos que están alrededor, puedan ver que realmente ese Dios hacía milagros. Cuando usted salga de ese problema, cuando su problema sea resucitado, cuando su vida sea levantada nuevamente, entonces ahí van a decir: realmente Jesucristo era verdad. Realmente Jesucristo sana. Realmente Jesucristo salva. Realmente Jesús hace maravillas. Hermano, olvídese del problema, porque no es un atentado personal de Dios con usted. Ese proceso solamente es para que su nombre sea glorificado. Sea preciso y puntual cuando usted invoque el nombre de Jesús. Si hay algo que debemos cambiar, sea puntual en confesárselo a ese Dios poderoso. Y esa necesidad que usted tiene, sea puntual.
Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Con que usted adorne una oración no va a ser más efectiva, pero cuando usted usa sus palabras sencillas y simples, Dios ve ese corazón sincero y humilde. Estamos en esta hora, Jesús, invocando tu nombre, mi Señor Jesucristo, creyendo que cada proceso, que cada transitar es parte de nuestro crecimiento.